Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más en esta semana, este jueves por la noche. Hoy vamos a iniciar libro, gracias a Dios terminamos con el discipulado de Aprendiendo a Ser la Iglesia y hoy entraremos al libro de Tito. Son 3 capítulos, pero pues vamos a ver qué nos habla el Señor en esta tarde. Vamos a ver Tito 1 del 1 al 4. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Está muy cortita la hoja, pero no por eso no menos nutrida, sino que como quiera la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿no? Tenemos un tema, nuestra encomienda. Nuestra encomienda, Tito 1 del 1 al 4, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a checar el objetivo. Y nuestro objetivo de esta semana es recordar los elementos fundamentales de nuestra encomienda como siervos de Dios y embajadores de Jesucristo. Recordar los elementos fundamentales de nuestra encomienda como siervos de Dios y embajadores de Jesucristo. Hay cosas bien interesantes en la Escritura y por eso es hermoso ir verso a verso, ¿verdad? Viendo cada palabra, versículo, cada palabra. Es increíble lo que el Señor nos va mostrando poco a poco, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con los versículos. Son 4 versículos, así que pues bueno, yo creo que nos va a tocar leer muy poquitos, pero bueno, vamos a iniciar. Muy bien. Ok. Entonces vamos a leer el primer versículo. Joel, ¿me podrías apoyar con Tito 1:1, por favor? Claro que sí, nada más el 1, ¿verdad? Sí, solo el 1. Perfecto. Okay. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén, gracias. Ok. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este simple y sencillo versículo que quizá lo hemos leído algunas veces o muchas veces y nos pasa por un lado y por otro, pero si lo analizamos, si lo escudriñamos y si lo discernimos en el Espíritu, nos va a decir muchas cosas. Muy bien. Primero Pablo se presenta como Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, siervo de Dios. Se presenta como un siervo de Dios, como un sirviente, siendo Dios su Señor, ¿verdad? Y sabiendo que Pablo, la palabra en sí, Pablo, significa pequeño, o sea, el pequeño siervo de Dios. Prácticamente se está declarando, se está presentando de esa manera, ¿verdad? El pequeño siervo de Dios. Dice, y apóstol, o sea, y enviado de Jesucristo. Y luego dice, ya dice que quién es, ¿verdad? O sea, Pablo es el pequeño siervo de Dios enviado de Jesucristo. Sabe que le sirve a Dios, sabe que fue enviado por Jesucristo y ahí pone un espacio, hace una coma y dice conforme a 2 cosas, ¿sí? Dice conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y vamos a ver cosas maravillosas, ¿verdad? Porque Pablo
era un judío de aquel tiempo que conocía la escritura, más bien era no recuerdo dónde venía, pero bueno, que conocía la escritura de pies a cabeza, la conocía mejor que cualquiera. Entonces, pero él estuvo en el tiempo de Jesús, en el sentido de que era contemporáneo, más sin embargo él a lo mejor estaba un poco más chico, ¿verdad? O sea, era un poco más niño. No voy a entrar en esos detalles, pero a donde yo quiero llegar es de que cuando apedrearon a Esteban, él participó cuidando las ropas de los que le apedreaban, ¿verdad? Y su costumbre era de que todo lo que Jesús vino a hacer era herejía y era en contra de la voluntad de Dios, según Pablo, según los judíos, según según el Sanedrín, según se me olvidan las palabras de los nombres, pero los fariseos, los saduceos, todos los que estaban ahí en el Sanedrín. Entonces, estos estaban en contra de Jesús. De hecho, lo crucificaron, ¿verdad? Y entonces Pablo creció en ese sentido, sabiendo que todo lo que olía a Jesús y todo lo que se mencionara o se presentara conforme a Jesús era enemigo de él, porque estaba haciendo una herejía. Y Pablo sabía o entendía que él servía a Dios, mas lo hacía erróneamente, lo hacía equivocadamente. Pero él, siempre que lo hacía con un fervor impresionante y con una entrega impresionante, pero equivocada, ¿sí? A donde quiero llegar es a esto. Pablo servía fervientemente, lo quiero decir bien, bueno, Pablo servía sinceramente, fervientemente y equivocadamente a Dios. Ahí es a donde quiero llegar. Pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Hasta un día que iba camino a Damasco, respirando, dice la escritura que respirando en sí todavía odio por los cristianos, por los que se llamaban del camino, todo lo que hablara de Jesús, respirando odio para con ellos. Él los capturaba y los enviaba los traía y después eran llevados y sacrificados en el Coliseo Romano. Y no solo de esa manera, sino de muchas más maneras, ¿no? Terribles maneras que los mataban, los asesinaban prácticamente si no dejaban de hablar de Jesús. Y ellos daban su vida por Jesús. Entonces Pablo iba en ese sentido, con su mente así, iba hacia Damasco. Y de pronto se le aparece una luz más brillante que el sol. Iba como a mediodía, eso relata la escritura. Y algo mucho más brillante que el sol le encegueció. O sea, tanto que dice que lo tumbó a tierra. No sabemos en dónde iba, no lo declara la escritura, pero suponemos que pudiera haber ido un caballo o lo que sea, pero igual y lo tumbó a tierra. Si iba a pie, pues lo tumbó a tierra y punto, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante es que Pablo conocía la escritura y entendía que algo divino estaba frente a él. Hermanito, sí. Perdón. ¿Cuál es la cita donde está eso de Pablo? No recuerdo. Hechos 9, hermanita. Gracias por preguntar. Gracias, porque así ya doy la cita. Hechos 9. Y Pablo
a donde quiero llegar, no voy a profundizar en eso, pero sí hay un punto muy importante que quiero puntualizar, porque Pablo estaba sirviendo a Dios ferviente y equivocadamente. Ese es a donde quiero llegar. Entonces, Pablo, conocedor de la Escritura, sabía de qué manera Dios se había manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a muchos otros más, porque estaba escrito, estaba en el Torá, y él se la sabía de memoria, casi que de memoria, o sea, la conocía perfectamente, mucho más que todos nosotros. Y entonces cuando esta luz lo tumba, déjame leerlo porque no quiero ponerle de mi cosecha. Es Hechos 9 y dice: y cayendo a tierra oyó una voz, esto es Hechos 9:4, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, él al caer a tierra y escuchar esta voz que le habló, escucha bien mi brother, o sea, que le habló por su nombre, él sabía que estaba enfrente de algo divino, de alguien divino, y sabía perfectamente, aunque preguntó, porque pues preguntó, pero él entendía estas cosas, él las entendía. De hecho, su respuesta fue: Señor. Le preguntó quién eres, pero le dijo Señor. O sea, él era un soldado, del concilio, o sea, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, escucha esto, bro, porque esto es lo que cambió la vida de Pablo y puede cambiar la vida de nosotros también. Y esa voz divina que Pablo sabía que era Dios, lo sabía en su corazón que Dios le estaba hablando, él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, tómala. O sea, Pablo, ahora sí que si se había quedado ciego, yo creo que se quedó inválido y paralítico. O sea, órale, ¿cómo que eres Jesús? O sea, yo pensé que me ibas a decir soy Elohim o el yo soy o el... No sé, no, soy Jesús, a quien tú persigues, ese soy yo. Y entonces, pues, has estado... Deja ya de dar patadas al clavo, deja ya de dar cosas contra el aguijón. Y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, patadas a un clavo salido. Eso es lo que está haciendo. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Brother, cuando el Señor se presenta delante de ti, bro, no hay más que dos cosas que hacer. O te rindes a su señorío, rindes tu vida completamente a Él, o lo ignoras, bro. Pero no puedes hacer las dos cosas. O haces una o haces otra. Si quieres permanecer en medio, te va a vomitar de su boca, bro. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Así que el día que el Señor se presente, o si ya se presentó, bro, no dudes de entregarle tu vida, no dudes de decirle: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? Hay un pasaje, ¿te llevaste mi teléfono, Laura? Hay un pasaje que dice, en donde todo lo estima por basura. Ayúdame, mi amor, por favor. Y bueno, díctamelo, por favor. Filipenses 3. Sí. Es 7. Filipenses 3:7. Si me quieren acompañar, acompáñenme, pero si no, aquí lo leo.
Aquí está, Filipenses 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu, no. Estoy en hebreo. Grandioso. Muy mal. Filipenses 3, 7. Dice así. Voy a leer desde el 1, voy a leer un poquito. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. No es ahí, mi amor. Aunque no tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar, debe estar más adelante. ¿Qué busca? Lo que te dije, mi amor, todo lo estimo por basura. Por eso es el Filipenses 3:7. 7, perdóname. Sigo leyendo, perdón. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Aquí está lo que decía al principio, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la manera que le entregó Pablo su vida a Jesús, de esa manera, no de ninguna otra. Les agradecería bastante si pudieran ponerse en la cámara viéndonos los rostros ahí, por favor. Les agradecería mucho si pudieran, en la medida en que puedan, ¿verdad? Y eso es lo que nuestro Señor accionó en la vida de Pablo. Pablo entendió quién era Jesús, entendió que era Dios mismo en la carne, ¿verdad? Vamos a contestar esta preguntita ahí, la primera que tenemos ahí en la hojita. Dice: ¿cuál era la función de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? ¿Verdad? Le servía a Dios y fue enviado por Jesucristo. Pablo sabía ya en este momento que era la misma persona. Por supuesto que lo sabía. Aunque aquí en tu Biblia aparezca como que extraño. Bueno, ¿era Dios o era Jesús o era quién era? Ahorita vamos a ver quién era. Es el mismo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Hechos 20:24. Voy a ir tantito a Hechos 20:24. Si gustan acompañarme, o si no, aquí se los leo. Sí. Hechos 20:24 dice así, hablando Pablo precisamente de la manifestación que hizo nuestro Señor Jesucristo a su vida, ¿verdad? Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimaba Pablo preciosa su vida, de hecho fue guiado hacia muchas partes por medio del Espíritu para manifestar la palabra de Dios a todo aquel que se le atravesara, a todo aquel, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya contestamos ahí, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siguiente preguntita, dice ahí, ¿cómo se reconoce la fe de los escogidos de Dios? ¿Cómo es que se reconoce? Según el mismo versículo que leyó ahorita nuestro hermano Joel, que es el versículo 1 de Tito. El conocimiento de la verdad y de que es según la piedad. Así es, en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, ¿cómo es que conozco la verdad? ¿De qué manera soy conocedor de la verdad? Pues aquí no lo está diciendo, ¿verdad? Bueno, vas a conocer la verdad según, ¿sí? Dice, voy a leer desde arriba, Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, este conocimiento el cual es que es según la piedad. Así que tú vas a conocer la verdad según la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Que según lo piadoso que seas, según lo que tomes en cuenta a Dios, vas a ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Así que tú no puedes conocer la verdad si no estás en las escrituras de nuestro Señor, ¿verdad? Al estar pegado a las escrituras vas a ir conociendo la verdad porque es según la piedad, según lo piadoso que vayas siendo, ¿verdad? Ok, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. Hermano, nomás una duda, nomás para que me deje bien claro. Sí. El significado de la piedad. La piedad es el misterio de la piedad, ya lo sabemos, lo estudiamos en Timoteo. En Timoteo, en primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio o cuál es la piedad? Pues esta, que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es? Jesucristo. Que Dios fue manifestado en carne, en Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. La piedad es, o sea, acuérdense de la palabra piadoso. Alguien piadoso es alguien que toma en cuenta a Dios, alguien que cree en Dios, que le cree a Dios y que camina con Dios. Ese es un piadoso. Entonces, según la piedad, ¿verdad? La piedad es Cristo y su obra, su maravillosa obra. Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vino, exactamente es lo que está declarando aquí 1 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Entonces, en la medida que usted crea en Dios, no solo que crea, sino que le crea a Dios, que esté pegada a la Escritura y que verdaderamente esté obedeciendo al Señor, entonces usted va a ser una persona piadosa, que cree, que no solo cree, sino que le cree a Dios y le obedece, ¿verdad? Entonces usted va a estar según la piedad, estando en comunión con el Señor en su palabra, y conocerá la verdad. Y Jesús dijo en otra parte de la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y de hecho de eso habla todo esto, ¿no? Que el conocimiento de la verdad es según lo pegado que andes con Jesús. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien más? ¿Todo bien? ¿Qué? Ok. Muy bien. Siguiente. Versículo 2. Hermano Gabriel, ¿estás por ahí?
¿Me podrías apoyar con el versículo 2? Sí, ok, ahí está. Gracias, bro. Pero no lo tiene aquí en la pantalla, ¿verdad? No lo he puesto ahí, pero te lo pongo ahí inmediatamente, se me pasó. Ahí está, míralo. Ok, listo. Ajá. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Gracias, bro. Y Voy que llegando a la casa. sí, sé que venías manejando, brother, sí. Ok, gracias, bro. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver algo sumamente importante también. Sumamente importante. Vamos a contestar la preguntita. Dice, ¿cuál es la piedra angular de los escogidos? ¿Verdad? ¿Cuál viene siendo la piedra angular de los escogidos? Esta pregunta está no está sacada así como de mucho contexto, pero pues es nuestra esperanza. O sea, la piedra angular le está llamando nuestra esperanza. ¿Cuál es? La vida eterna. Así es, la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Ese es nuestro... de ahí nos agarramos. Si Cristo no resucitó, pues van a nuestra predicación y van a nuestra fe y van a es todo, ¿no? O sea, si Cristo no está, pues, ¿cómo te lo explico? O sea, si no resucitó, pues nadie va a resucitar. Pero si Él resucitó, todos resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Y eso es lo que Dios prometió. Dios no prometió otras cosas. Dios prometió vida eterna. Y nos dijo que esa vida estaba en su Hijo, ¿verdad? Y que el que tenía el Hijo tenía la vida y el que no tenía el Hijo, pues no tenía la vida, ¿verdad? Eso está en Juan, primera de Juan. Voy a leérselo nomás rapidito, pero... Perdón, esta es la... Primera de Juan 5, voy a leer desde el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Qué es lo que Dios habla de su Hijo? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el 12 es lo que contundentemente dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? Contundentemente está, y sabemos que esta es nuestra esperanza, la vida eterna. Siguiente pregunta, del número 2. ¿Quién prometió esta vida eterna antes del principio de los siglos? Y ahorita vamos a ver este parrafito. Dios. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Pero Dios qué? Porque trae otra palabrita ahí importantísima. ¿Dios qué? Que no miente. Nada más. El Dios que no miente prometió esto. Y déjame decirte algo, bro. Lo prometió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera día y antes de que hubiera noche. Antes de que fuera creada nada. Lo prometió desde entonces. Voy a creer esas cosas. Bueno, ¿cómo te lo explico? Dios no miente. Lo prometió Dios que no miente. Desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de los siglos. Dice desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo te lo explico? Antes de que se hiciera esta creación, para darle tiempo, línea de tiempo. Antes de eso, ya lo había prometido. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro Dios maravilloso. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de estas maravillosas cosas que el Señor nos ha dado vida eterna y que la prometió desde antes que creara estas cosas. Desde antes. Nadie tiene dudas. Muy bien, perfecto. Muy bien, continuamos. Versículo 3. Laura, ¿me ayudas con el 3, por favor? Déjame ponerlo aquí en el PowerPoint. Versículo 3. Dice:
Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Gracias. Y dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a ver aquí a Pablo cómo empieza él a dar chispazos de que verdaderamente sabe quién es. Sabe quién es Jesús el que se le apareció y sabe que Dios se lo mandó. ¿Sí? Ya vimos cuando se le apareció a Pablo Jesús, pero pregunta, o sea, no le dijo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque él sabe y entiende que la predicación se la encomendó, que fue por mandato de Dios. Pero a Pablo no se le apareció Dios diciéndole, soy Elohim o soy el yo soy. O sea, no, le dijo claramente quién era. Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Sí? Entonces, Pablo no puede decir, a mí Dios me lo dijo. Bueno, por eso es que vamos a ver, vamos a entrelazar estas cosas y vamos a observar que Pablo sabe perfectamente bien quién es Jesús, ¿verdad? Ok, y lo vamos a demostrar en este versículo y en el que sigue. Qué increíble, o sea, qué increíble que en este palmo de palabras y de versículos y de frases está manifestado que nuestro Señor Jesucristo y Dios son la misma persona. Qué increíble. Entonces vemos que a su debido tiempo se manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a ver por qué Pablo dijo Dios nuestro Salvador. Él sabía perfectamente bien que Dios era su Salvador. Acompáñenme a Isaías 43, 11 creo. 11, sí. Isaías 43, 11. Pablo sabía esta escritura al pie de la letra, se la sabía y sabía lo que estaba aquí. Voy a leer desde el 10. Leo y dice así, Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Con esto, ¿cómo te lo explico? Antes de mí no fue formado Dios con D chica, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien ¿qué? Salve. No hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Así que Dios dejó contundentemente en la escritura, por medio del profeta Isaías, dejó contundentemente en la escritura, por medio del profeta de Isaías, que nadie más podía salvar más que Dios. No hay nadie más, ningún otro. ¿Sí? Ahora acompáñenme a Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Amor, ¿lo tienes ahí? ¿Me lo puedes leer fuerte y claro? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces gracias, amor. Entonces ya tenemos un problema aquí. Aquí tenemos un problema muy grande. Dios dijo que fuera de Él no hay quien salve. Y Hechos 4,
11 y 12 dice que en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesús. Aquí hay dos cosas solamente. Dos cosas. O Jesús es Dios o alguien miente. Alguno de los dos miente. Y la pregunta es, ¿Dios miente? Lo acabamos de ver que no. Dios no miente. ¿Sí? Jesús mintió. Si hubiese mentido, su sangre no hubiese sido preciosa para salvarnos. No mienten. Es el mismo. Conclusión. Jesús y Dios es el mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien. Sí, vamos a hacer las preguntas del 3. ¿Cuándo se manifestó y se manifiesta la vida eterna a través de la predicación de su palabra? A su debido tiempo. A su debido tiempo. A su debido tiempo. Muy bien, siguiente preguntita del 3. ¿Por mandato de quién nos fue encomendada la predicación de su palabra? De Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién te mandó que predicaras la palabra? Dios nuestro Salvador. Nuestro Señor, ¿verdad? Dios nuestro Salvador. O sea, ni más ni menos. ¿Y en qué momento nos mandó? El día que Él se reveló a nosotros. No, ¿en qué momento lo dejó escrito? Hace 2000 años. Oh, A su debido. Claro que es a su debido tiempo. Eso es cuando se nos manifiesta. Al principio de la humanidad. Al principio No, mamacita, no. antes de la En la gran comisión nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas y todo. Muy reprobada. Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Todo bien. Sí. Muy bien. Ok, continuamos. Versículo 4. Muy bien. Hermanita Marta, ¿me puede ayudar con el versículo 4, por favor? Ahí está en la pantalla, o si trae su Biblia como usted guste. Sí, le ayudo, aquí lo tengo en el teléfono. Sí. En la pantalla no veo el versículo ahí en la pantalla. No se apure, ¿no? ¿No lo ve? No lo alcanzo a ver. Ah, no lo ¿Cuál- alcanza. ¿Cuál era esa? Es Tito 1:4. Ahí va. Permítame, es que estaba en el otro que había Tito 1:4, ¿verdad? Ujú. Bueno, ok, ahí voy a. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanita. Ok, muy bien. Así que entonces dice que a Tito, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a Tito. Dice, verdadero hijo en la común fe, y le da gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ahorita volvemos a ver otra vez que sí le dice que de Dios Padre, y esta palabra y del es cuestión, no me voy a meter en ese detalle, pero en el griego no existe y del, sino que se debería leer de Dios Padre y Señor Jesucristo nuestro Salvador, ¿verdad? Pero bueno, eso no me voy a meter en esos puntos, sino simple y sencillamente otra vez
aquí está manifestando si Jesús es nuestro Salvador y Dios dijo que fuera de Él no hay quien salve, así que la comparación que hicimos ahorita no nos determina y le determina a Pablo. Estaba convencido completamente de que Jesús y Dios una misma persona eran, ¿verdad? Vamos a contestar las preguntitas. ¿A quién escribe Pablo esta carta? A Tito, Pero no solo es a Tito ¿qué? verdadero hijo en la común fe. Así es, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Y cuáles son los regalos, entre paréntesis dones, que Pablo desea que su verdadero hijo en la fe reciba de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador? Gracia, misericordia y paz. Lo dijeron igualitas, ok. Gracia, misericordia y paz. Exactamente. No le dijo, pues Tito, que el Señor te mande un carro bueno, ¿verdad? Para que siempre prenda en las mañanas. No. Es gracia, misericordia y paz. Es lo que siempre necesitamos de nuestro Señor, porque nuestra carne está vendida al pecado y nuestra carne está caída y necesitamos estar en comunión con Dios todos los días hasta que el Señor venga, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por aquí.